La paz del Eterno, queridos hermanos, que el Señor les bendiga muy ricamente. Les habla nuevamente el pastor Gustavo Ariel Chimeles, del Ministerio Mesiánico Masada, Rocafuerte, de enseñanza, exhortativo, profético y también de restauración, desde la ciudad de San Lorenzo, desde la República del Paraguay para el mundo entero. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos y hermanas, amigos que habitualmente nos están sintonizando, y todos aquellos que por la gracia del Señor se van a estar uniendo a estas transmisiones para seguir alimentando el Espíritu a través de la palabra del Señor. Que el Eterno bendiga también. Tenemos un grupo fiel, sabemos, que está escuchando también en la República Argentina. Que el Señor les bendiga a todos nuestros queridos hermanos del país del cual nosotros también tenemos el privilegio de haber nacido, aunque estamos haciendo misiones aquí en Paraguay. Para aquellos que no saben, vamos a cumplir en octubre 25 años. También un saludo muy grande a mis queridos hermanos de la República Oriental del Uruguay, donde también el Señor me ha permitido hacer una pequeña misión entre el año 1999 y el 2000, y estando también visitando en otra oportunidad también aquella hermosa nación. Nos saluda nuestra amada esposa Cristina María. Que el Señor le bendiga, siempre respaldando a este siervo del Señor. Agradecemos por la sierva del Señor que también está trabajando para que podamos estar aquí compartiendo la palabra del Señor con el tema la unción verdadera. Estaremos en la parte número 4, una temática más que importante para estos últimos tiempos. Hoy vamos a estar desarrollando la parte número 4 con nuestros queridos hermanos y hermanas que nos van a estar sintonizando. Entonces usted puede dejar también su pregunta, su inquietud, algún pedido de oración o lo que usted quiera compartir con nosotros. Desde luego puede hacerlo a lo largo de esta transmisión. Estaremos también compartiendo con nuestros queridos hermanos y hermanas en la fe. Bien, queridos hermanos, entonces vamos a entrar en un tiempo breve para poder orar y encomendar este momento delante de la presencia del Señor. Padre, te damos gracias. En el poderoso nombre de Yeshua venimos delante de ti, Señor, a rogarte, a suplicarte, Señor, que puedas tomar el control y el dominio de esta reunión, que puedas allanar las comunicaciones con nuestros queridos hermanos y hermanas. En el poderoso nombre de Yeshua, mi Señor, tú te estés glorificando, Señor, esta tarde, en esta noche, Señor, tú puedas hablar a lo más profundo de nuestros corazones. En el nombre de Yeshua, Padre, reprendemos toda traba, toda perturbación, toda oposición de las tinieblas. En el nombre de Yeshua, Padre de la gloria, tus ángeles guerreros poderosos estén acampando alrededor de tu pueblo, Señor, deshaciendo todo operativo del enemigo, todo operativo de las tinieblas, no pueda prosperar en contra de nosotros. En el nombre de Yeshua, Padre, que podamos en esta noche entender tu palabra, poderla comprender y practicarla en nuestras vidas, como veníamos viendo en la anterior clase, bajo la unción y el poder del Espíritu Santo. Te damos gracias, Padre. Te damos gracias. Toda gloria, toda honra te pertenece solamente a ti, y decimos amén y amén al Señor. Bien, mientras nuestros hermanos van captando la señal, estaba leyendo en esta mañana, no voy a dar nombres, por cierto, en los Estados Unidos había una conferencia de esas bien importantes, ¿verdad?, donde había un disertador que estaba trayendo ciertamente la verdad, y eso ha salido en los informativos cristianos, y ese pastor fue bajado mientras estaba ministrando, porque para el entendimiento de esa congregación, ¿verdad?, este pastor estaba hablando cosas muy fuertes, en lo que se diría hoy en día, cosas muy duras. Que el Señor tenga misericordia. Estamos viviendo
los últimos tiempos. Estamos viendo que muchas personas o en muchos lugares o en muchas congregaciones se está rechazando la unción santa, se está rechazando la verdadera doctrina del Señor. Es una información que realmente impacta, ¿verdad? Porque es en un lugar importante y esto ya nos está mostrando un perfil de lo que está pasando en los últimos tiempos. Veníamos hablando, mi queridos hermanos, vamos a retomar entonces: los que niegan la unción santa es porque quieren una vida en los deseos de la carne. Habíamos visto en una forma completa, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18 hasta el versículo 29, estuvimos viendo un capítulo realmente muy profundo, donde se nos habla de permanecer en la palabra del Señor, se nos habla de permanecer en la unción santa del Señor hasta el final, si es que realmente queremos ver el rostro del Señor. Les invito ahora, entonces, vamos a proseguir en este material, en esta cartilla, en el libro de Tito, capítulo 1, versículo 16, libro de Tito, capítulo 1, libro de Tito, capítulo 1, versículo 16, para dar comienzo nuevamente o retomar lo que veníamos ya hablando. Saludamos a la familia Fernández en la ciudad de Buenos Aires, en Bernal. Muchas gracias por los saludos, las bendiciones, de la misma manera para ustedes. Libro de Tito, capítulo 1, versículo 16. Saludamos también a nuestro querido hermano Juan Galeano de la provincia de Formosa, Argentina. Gracias por los saludos. El Señor asimismo derrame su gracia. Tito 1:16, profesan conocer a Dios. Seguimos hablando de lo que significa negar al Hijo, negar la palabra. Recuerden, la palabra arneomai significa rechazar, contradecir, rehusar, renunciar, obviamente, a la voluntad del Señor. ¿Quién hizo eso en primer lugar? Fue Lucifer. ¿Quién hizo eso más adelante? Adán y Eva. ¿Quién hizo eso más adelante? La generación de Noé. ¿Quién hizo eso más adelante? Bueno, una gran parte del pueblo de Israel, que también se rebeló contra el Eterno en el desierto, y muchos hoy en día siguen negando al Señor. Y no estoy hablando de los que todavía no fueron evangelizados, sino que estoy hablando más bien de aquellos que gustaron. ¿Se acuerdan que veníamos hablando todo eso en Hebreos capítulo 6, verso 4? Que gustaron la palabra, que participaron del poder del Espíritu Santo, pero que en algún momento tomaron la decisión de apartarse y de recaer y de no volver nunca más, como sucedió, ya lo venimos viendo en este material, como sucedió, se acuerdan que hemos hablado ya suficientemente del rey Saúl, ¿verdad? Entonces, cuando estábamos leyendo la carta en 1 Juan capítulo 2, ¿verdad? Que eran de nosotros, pero que después no fueron de nosotros, hace referencia también, obviamente, a Lucifer, hace referencia a Saúl. Tuvieron el espíritu, recuerde que Saúl, obviamente, tenía el espíritu de Yahweh, la misma escritura lo indica. Después se fue el espíritu de Yahweh, al igual que Lucifer. Lucifer no comenzó siendo un rebelde, era perfecto, acabado en hermosura, eso dice Ezequiel capítulo 28, pero en un momento rechazaron o decidieron negar al Creador, y bueno, se convirtieron obviamente en seres completamente malignos, apóstatas. Tito 1:16, en el tiempo del apóstol Pablo, cuando Pablo escribe esta carta, dice, profesan, o sea, con los labios. Esto es muy interesante, hermano, tiene que ver mucho con lo que dice la carta de Santiago, ¿verdad? Tenemos que ser no solamente habladores, no solamente oidores, sino que tenemos que ser hacedores de la palabra del Señor. La salvación en Yeshua, cuando usted y yo recibimos el poder del Espíritu Santo, en la medida que vamos creciendo y vamos conociendo cómo se mueve el Señor en nuestras vidas, tanto ustedes como yo tenemos la posibilidad, sin lugar a dudas,
de practicar, de vivir la palabra del Señor. Como les dije, estoy avanzando en la cartilla Seamos Santos y estoy colocando varias cosas muy interesantes que me va dando el Señor ahora. Y cuando llegue el momento hablaremos, pero ya podemos hablar algo ahora también. Tenemos que sacarnos esa mentalidad falsa que se estuvo sembrando dentro del Evangelio prostituido, de que somos débiles, de que no podemos alcanzar una vida de santidad, una vida espiritual, nada más lejos de la realidad. El Señor quiere llevarnos nuevamente al lugar santo, al lugar santísimo, en un proceso, ¿verdad? Por eso hemos enseñado la figura del tabernáculo, ¿verdad? Uno entra por la primera puerta, por el altar, se arrepiente, el Señor nos perdona, la sangre del Cordero expía nuestros pecados, recibimos el aceite, símbolo del Espíritu Santo, y allí el Señor va poco a poco regenerando nuestra vida a la imagen y semejanza de Él. ¿Cómo es la imagen y semejanza del Señor? Bueno, es santo. Solamente Él es 3 veces santo, es entendible todo eso. Pero también es entendible por la palabra que ustedes y yo tenemos que ser partícipes de la santidad mínima que pide el Señor a nosotros para poder entrar nuevamente a su reino. Entonces dice el título, dice, profesan conocer a Dios. Mucha gente cristianoida, de los labios para afuera, conocen toda la teoría, mas no tienen la revelación del Señor, o la tuvieron en algún momento, como ya veníamos hablando, y en algún momento la rechazaron, se rebelaron contra el Señor, como Lucifer, como una tercera parte de los ángeles, como Saúl, como Judas, etcétera, etcétera. David y Salomón también cayeron, aunque en el caso de ellos sí lograron regresar. Dice, pero con los hechos lo niegan. Ahí está la palabra arneomai, ¿verdad? Con los hechos. Qué importantes son los hechos para el Señor. Hablar, podemos hablar, si no es todos, casi todos podemos hablar muy lindo. Todos podemos hablar muy lindo, ¿verdad? Pero la realidad es que la unción santa del Señor se demuestra con los hechos. Si entró la unción, si entró el Ruach, el carácter, el Espíritu Santo, saludamos a nuestro querido hermano Robert Dennis de la República Oriental del Uruguay, el Eterno te bendiga, sean todos bienvenidos, queridos hermanos. Entonces, mi hermano, si hemos recibido el Espíritu que ya hemos aprendido acá, Ruach, estamos recibiendo el carácter. ¿Qué tipo de carácter estamos recibiendo? A ver, ya lo hemos enseñado esto en una cartilla, llamados a ser espirituales. La Escritura dice que Dios es espíritu, pero ¿qué clase de espíritu es Dios? Es un Espíritu Santo. Ruach es un carácter santo. Lo que está entrando en tu vida debería transformarte, porque es muy poderoso, ¿verdad? Y si tu vida no ha sido transformada, entonces tenemos que sacar conclusiones. O nunca entró, o entró y lo dejaste parcialmente operar al Espíritu Santo dentro de tu alma, hasta que un día lo contristaste de tal manera que el Espíritu del Señor se retiró. Esto es algo bastante práctico y sencillo de entender. Como decíamos en la clase pasada, no le busquemos la quinta pata al gato porque no hay, ¿verdad? O entra el Espíritu y te dejas transformar, o no entra el Espíritu y no hay transformación, o el Espíritu entra, como decimos acá en Paraguay, mishimi, una gotita, y hasta ahí nomás, ¿verdad? Ahí raspando vas a entrar tal vez a la santa ciudad de Jerusalén, ¿verdad? Tito entonces, capítulo 1, verso 16, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo o convirtiéndose en personas abominables. Tal cual, hermano, cuando uno rechaza al Espíritu, la unción santa, evidentemente, como estamos titulando en esta parte, le vuelvo a compartir el título, los que niegan la unción santa es porque quieren vivir una vida en los deseos de la carne. Entonces, si niego al Señor y si niego al Espíritu del Señor en mi vida, me convierto en una persona abominable, porque obviamente estoy determinando tener otro tipo de elección al rechazar al Espíritu Santo, porque tal vez quiero adulterar, quiero fornicar, quiero seguir el paganismo,
quiero seguir el robo, la mentira, la inmoralidad, la promiscuidad sexual, etcétera, etcétera. Entonces, con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados, desaprobados, en cuanto a toda buena obra, porque obviamente, mi querido hermano, no podemos hacer la buena obra, la obra del Señor, sin tener el Espíritu del Señor. Es imposible, y justamente en este material nuevo ya estoy empezando a desarrollar. Siempre me preguntan, pastor, la ley, ¿cuándo vino? No, la ley y la gracia están desde el principio de la eternidad, desde el principio. Esa es la pura realidad, que después la ley tuvo que ser legislada nuevamente en el monte Sinaí, porque el mundo había roto la comunión con el Señor y necesitaba que esa ley se diera nuevamente en la forma que se dio por medio de Moisés, y ahora se está dando nuevamente por medio del Espíritu Santo, que la escribe en nuestra mente y en nuestro corazón. La gracia y la ley caminan juntas desde el principio. O sea, un Dios santo, un Dios que es Espíritu Santo, nos dio una ley santa también, que procede de Él mismo. Obviamente el Señor le entregó la ley al pueblo para que pudiera comprender los designios del Señor, pudiera comprender la voluntad eterna que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Vamos a ir ahora a la segunda carta de Pedro, capítulo 2. En la segunda carta de Pedro, capítulo 2, está hablando acá, esta epístola de Pedro, está hablando de los falsos profetas y maestros que niegan al Señor. Ya en el tiempo de Pedro siempre hubo falsos profetas, hoy más que nunca, como le estoy diciendo. Si entró más tarde, vea, al principio estoy mencionando de un pastor muy importante que lo bajaron de un seminario porque empezó a exhortar como hay que exhortar. Estamos hablando de gente, digamos, en los Estados Unidos, gente de renombre, y lo sacaron. Estamos en ese tiempo, mi hermano, donde ya la gente no quiere escuchar la verdad. Por eso estas plataformas son ideales también, porque acá nadie nos va a hacer callar lo que tenemos que decir de parte del Señor. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1. Pero hubo también falsos, está recordando Pedro que en la antigüedad hubo falsos profetas, ¿dónde? Entre el pueblo. Entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros también, que introducirán o que conducirán hacia adentro del campamento, encubiertamente herejías, o sea, falsas doctrinas de demonios, que son destructoras. Nosotros nos tenemos que oponer a todo esto, así como el Eterno se opuso, obviamente, a Lucifer y a esa tercera parte de ángeles caídos, y aún negarán al Señor, la palabra arneomai que venimos desarrollando, que los rescató, atrayendo sobre sí mismo la destrucción repentina. Qué tremendo, hermano. Estamos hablando puntualmente en este estudio, como vengo diciendo al principio, no al que todavía no fue evangelizado. Te estoy hablando de aquel que fue rescatado, de aquel que palpó la misericordia del Señor, de aquel que palpó el amor del Señor y que en algún momento, lastimosamente, por rebelión, por orgullo, por soberbia, por ego, va a terminar negando al Señor. Saludamos al pastor Fidel Riquelme, un gusto tenerte, querido pastor. Señor te bendiga, desde la ciudad de Roque González. Y dice entonces, 2 Pedro 2.1, hubo también falso. La palabra falso en hebreo es la palabra sheker, es una palabra importantísima, es una palabra que significa mentiroso, que significa engañador, que significa traidor, como fue Judas, que significa fingido, como fue también el rey Saúl. Se han metido entre el pueblo. 2 Pedro 2.1, para los que van entrando, habrá falsos profetas y maestros que van a traer doctrinas livianas, doctrinas demoníacas, doctrinas carnales, ¿verdad? Por eso, hermanos, tenemos que tener un cuidado tremendo con la ayuda del Señor para cuidar la grey del Señor. Lastimosamente,
no podemos invitar a cualquiera. Es lindo compartir, es lindo que vengan otros ministerios, por supuesto, siempre y cuando sean ministerios ungidos. Personas que caminan en santidad, personas que realmente están viviendo la doctrina del Señor, personas que realmente comparten la verdadera doctrina del Señor. El diablo muy astutamente está entrando con muchos moveres dentro de las congregaciones. La gran mayoría de las congregaciones o de las denominaciones están completamente infectadas. Hay mucha gente que cree que está caminando hacia el cielo y en realidad está caminando hacia el mismo infierno. Tristemente, mis queridos hermanos, Alberto Andrés Cabrera, que muchas gracias por las bendiciones, el Señor te bendiga. Seguimos en 2 de Pedro capítulo 2. Entonces, estas herejías son destructoras. No es que si tú permites que venga un falso profeta, un falso pastor, un falso maestro a compartir una doctrina carnal, una doctrina demoníaca, las cosas van a estar bien. No, va a traer destrucción. Y aún negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina, porque la ira de Dios va a caer sobre este tipo de personas, a menos que se arrepientan a tiempo. Segunda de Pedro capítulo 2, verso 2, dice la Escritura, y muchos, marque eso, muchos seguirán sus disoluciones. La palabra disolución acá significa libertinaje, sensualidad, perversión. Entonces, hermano, hay mucha gente también dándole de comer al chancho, como dice el viejo refrán, ¿no? Hay gente que ama también, debemos decirlo, a los falsos profetas, les encanta, ¿verdad?, estar en esas reuniones donde hay libertinaje, critican a los que hablamos de la santidad, como le pasó a este pastor que empezó a hablar, creo, del espíritu de Jezabel y sutilmente le dijeron hasta acá llegaste, ¿verdad? Qué tremendo, mi querido hermano. Qué tremendo, organizaciones, denominaciones, hombres y mujeres queriéndole poner límite a lo que se tiene que hablar, lo quieren limitar a Dios, que es el creador, que es el que nos dio también la revelación bíblica y nos envió a predicar toda la palabra, porque ese fue el deseo del Señor. Al final, Él dijo, id y predicad el Evangelio, le dice a los discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre de Yeshua y enseñándoles a guardar todas las cosas. Pero hoy el hombre quiere digitar y dice esto sí, esto no, esto no, esto no, esto no, y casi todo no. Y están inventando una doctrina nueva, un evangelio totalmente prostituido. Muchos seguirán sus disoluciones, según Pedro 2.2, o sea, van a seguir la perversidad, la sensualidad, el libertinaje, por causa de los cuales el camino de la verdad va a ser blasfemado, va a ser maldecido. Eso es lo que está pasando tristemente, mis queridos hermanos. El camino de la verdad ya no se valora, como hicieron con Yeshua, ya lo hemos mencionado en Juan 6:60 en adelante, ¿no? La gente diciendo, o los discípulos decían, dura es esta palabra, tu manera de hablar, tu modo de hablar es muy exhortativo, y el Señor le dijo, bueno, quieren irse ustedes, váyanse. Pero este es el trabajo que tenemos que hacer, este es el trabajo que mi Padre me ha encomendado y nos ha encomendado también a todos nosotros. Ahora, vamos a ir detectando por qué niegan al Señor y por qué comienzan a predicar un evangelio falso, un evangelio de oferta. El versículo 3 te lo aclara un poco más. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, mentirosas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. A ver, yo puedo hablar con autoridad como siervo del Señor, 25 años ahora con mi esposa acá en Paraguay, 38 años casi en el camino, pero te voy a hablar sobre todo el último tiempo acá, mi etapa en Paraguay y las veces que estoy yendo 2 veces a la Argentina. Los mismos consiervos tienen miedo, te dicen, no siga hablando así, porque el diezmo y la ofrenda, por supuesto que el obrero es digno de su salario, nadie está diciendo lo contrario. Pero hermano, nosotros tenemos que tener fidelidad al Señor. No podemos vendernos
al mejor postor, no podemos vendernos por un diezmo, no podemos vendernos por una ofrenda. El Señor proveerá, el Señor levantará un remanente que va a amar a ese pastor que predica la verdad, que lo va a querer sostener. Yo sé que es difícil, la mayoría se va, te abandonan, Scarface, te cortan el rostro, ¿verdad? Pero el Señor es fiel. El Señor es fiel. Acá tiene 2 siervos, mi esposa y yo, que estamos en esa condición. El Señor nos guarde hasta el final. Pedimos oración a nuestro favor. O sea, que haya dificultades no significa que el Señor le está dando permiso a usted de cambiar el mensaje. Acá dice, por avaricia harán mercadería de vosotros. O sea, que a estos pastores, por llamarlos pastores, porque no lo son, como prediqué el sábado con los jóvenes, pastores inútiles, entre comillas, falsos pastores, como estamos viendo en esta noche, no les interesa tu alma. O sea, un pastor que ama al rebaño le va a decir la verdad para que la verdad lo haga libre, sea que la quiera recibir o no la quiera recibir, pero usted cumplió. Esa sangre no se le va a demandar a usted, como dice el libro de Ezequiel. Pero a esta gente no le interesa absolutamente nada. Le van a hacer cosquilla en la cabeza, cosquilla en los pies, cosquilla en las orejas, cosquilla en la nariz, cosquilla en los hombros, con tal de dejarlo contento y que usted le dé a ellos lo que ellos están buscando. Ahora, por supuesto, los siervos del Señor necesitamos para seguir adelante. Por supuesto que sí, algún día hablaremos un poco más profundamente de eso. Pero hermano, la Escritura dice, compra la verdad y no la vendas. Porque nosotros tenemos un compromiso muy serio con el Señor, en primer lugar. Entonces, mi hermano, el Señor se va a hacer cargo de nuestras vidas. El Señor ve los corazones. El Señor ve quién tiene avaricia, quién no tiene avaricia, quién es fiel, quién es infiel. Pero obviamente y claramente que el Señor está en contra de los engañadores, está en contra de los mentirosos, está en contra de los traidores, está en contra de los fingidos. Cuando lleguemos delante del Señor al tribunal, se nos va a pedir cuenta, hermano. A cada siervo, a cada ministerio, ¿qué predicaste? ¿Cómo lo predicaste? ¿Con qué intención lo predicaste? ¿Detrás de qué ibas en realidad? Y usted me preguntará, ¿el pastor Chimel es fácil? No, no es fácil. No es fácil. Sin duda que no es fácil, hermano. Porque la gente, como estamos leyendo en 2 de Pedro capítulo 2, y voy despacio con esto, en el verso dice, muchos, en vez de seguir una reunión de este estilo, de enseñanza, no, van a seguir las reuniones donde hay disolución, libertinaje, donde hay fornicación, sensualidad, total, como siempre le digo, ¿qué le van a decir? Dios es amor, un amor malentendido. Por supuesto que un amor malentendido, ¿verdad? Y una doctrina totalmente incompleta, porque así como Dios es amor, también es fuego consumidor, ¿verdad? Y la ira del Señor está a punto de llegar en cualquier momento. Sigamos en el mismo capítulo para ir avanzando un poco en el verso 14, 2 de Pedro 2:14. Vamos a ver cómo son estos falsos profetas. No solamente que son avaros, veamos qué otras cualidades carnales tienen. Porque, hermano, cuando uno rechaza el mensaje de la santidad, la unción santa del Señor, por algo es, mi querido hermano, es porque tiene amor al dinero, raíz de todos los males. Estos son los 3 pecados, digamos, más abundantes que uno puede ver en la historia bíblica y actualmente, ¿no? El orgullo, la vanidad, del cual ya hemos hablado, el amor al dinero y la sexualidad, la sensualidad, la promiscuidad, mejor dicho. 2 de Pedro 14, tienen los ojos llenos de adulterio. Se supone, vuelvo a repetir, hermano, esto quiero grabarlo con la ayuda del Señor a fuego, del Espíritu Santo, que si entró la unción santa, más allá de alguna tentación y más allá de alguna lucha, usted se va a afirmar en el camino de la santidad. Si quiere entrar al reino, si quiere ser la novia, futura esposa del Cordero, de Yeshua, dice la palabra que él viene a buscar una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Él no va a aceptar el adulterio,
por supuesto. Entonces, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar. No está hablando de los filisteos, no está hablando de la gente que está allí afuera en el mundo, está hablando del campamento del Señor. Seducen a las almas inconstantes. Que el Señor nos ayude, mi querido hermano. Si alguien ha cometido este pecado, que se vuelva al Señor, que pueda arrepentirse, como lo hizo Salomón, como lo hizo el rey David. Obviamente no estamos bajo ningún punto de vista dando lugar a que usted cometa este pecado. Yo creo que una persona ya llena del Espíritu Santo, lo cual hay que mantener todos los días de nuestra vida, es una persona que no se va a inclinar al adulterio y a la fornicación. Y obviamente la persona que vive recayendo en esta clase de pecados después de haber recibido el conocimiento de la verdad, está cayendo en cualquier momento bajo el fuego de la ira del Señor. Se supone, hermano, que si estamos recibiendo la unción santa del Señor, usted puede vencer el adulterio, la fornicación, la vanidad, la soberbia, etc. Dice que no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia, y son o se convierten en hijos de maldición. Insisto con esto, mi hermano, estamos hablando de personas que están en el ministerio, de personas que están en el campamento del Señor y que han tomado la decisión de desviarse de la sana doctrina. Versículo 15 hace una comparación, segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 15, han dejado el camino recto. ¿Se da cuenta? Estuvieron, pero en un momento decidieron volver hacia atrás, se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad, ¿no? En estos versículos principalmente estamos viendo el desvío de estos falsos profetas y falsos maestros, desviándose más que nada hacia el tema económico, el amor al dinero, y desviándose también hacia el amor de otras mujeres o de otros hombres. Hoy escuchamos cada barbaridad, ¿no? Ya que es público se puede hablar, ¿no? El caso de este famoso de la ex esposa del supuesto apóstol Maldonado, se divorció, se volvió a casar, se divorcia ahora del segundo, dice que va a volver al primero, no sé muy bien cómo es la historia. Todo esto, hermano, es el circo de Satanás. Esto es el hazme reír, lastimosamente, ¿verdad? El camino de la verdad está siendo blasfemado, está siendo completamente pisoteado por estos malos ejemplos de personas que lastimosamente utilizan el Evangelio para su propia conveniencia. Vayamos ahora a la carta de Judas antes de Apocalipsis. Seguimos viendo entonces en diferentes textos bíblicos todo lo que implica negar el nombre del Señor, negar la palabra del Señor. Libro de Judas, versículo 3 hasta el versículo 5. Leemos lo que pone nuestro hermano Juan. Recuerden que tienen la posibilidad también de compartir con nosotros. Amén, mi hermano. Se toman del versículo de Mateo 13, 28 y 29. No quieren exhortar ni decir la verdad porque dicen que es peligroso arrancar la cizaña. Ajá. No, pero eso lo va a hacer el Señor, obviamente. Es un versículo, si lo dicen así, querido hermano Juan, seguramente no están teniendo una verdadera comprensión de la palabra del Señor. Eso lo va a hacer el Señor, llegado el momento, pero es nuestro deber. En este tiempo hay una infinidad de versículos bíblicos que nos están diciendo que sigamos exhortando para que al menos muchos tengan la posibilidad sobrenaturalmente, si usted es una cizaña, de convertirse en trigo antes de que sea tarde, o si es de cabrito, que pueda convertirse en una oveja, ¿no? Estamos hablando por el poder del Señor. Libro de Judas, versículo 3, capítulo 1, verso 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación,
Ya en el tiempo de Judas también había mucha gente, como lo estaba diciendo Juan en su carta, había mucha gente desviándose, había muchos líderes, muchos obreros comenzando a abandonar el camino recto. Emilio Contreras, que el Señor te bendiga, de la Patagonia. Amén, Río Negro, qué bendición, gloria al Señor. Judas, versículo 3, entonces, amados, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles exhortándoles que contiendan, que luchen ardientemente por la fe. La fe es obviamente la confianza en la salvación que tenemos en Yeshua, por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Gloria al Señor. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, ¿no? Al igual que Pedro, Judas también está diciendo, hay gente que se disfraza, así como Satanás se disfraza como ángel de luz y aún sus ministros, pero no lo son y van a ser descubiertos. Los que desde antes han sido destinados a esta condenación. ¿Por qué van a ser condenados? Porque son hombres impíos, hombres malvados, hombres que aman el libertinaje, que convierten en libertinaje, acá quiero detenerme en Judas 1:4, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan Arneomai, niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Yeshua, y al negar a Dios y al Señor Yeshua también obviamente están negando toda la palabra. A eso se refiere, ¿no? Entonces, hermano, ¿quién le dijo a usted, o quién le dijo al pueblo cristiano en general, que la gracia es licencia para pecar? ¿Quién dijo que la gracia aprueba el libertinaje? No, acá dice que los carnales convierten la gracia de Dios en libertinaje. Siempre les recuerdo, Tito 2, en otro momento lo vamos a hablar, la gracia de Dios vino a nosotros para enseñarnos, al contrario, a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. La gracia de Dios, como dice la carta de Pedro, como solemos cantar en aquel coro, dice, vino para afirmarnos, para establecernos, para fortalecernos y para perfeccionarnos en el amor, en la fe, en la fidelidad, en la santidad, en la verdad, en la justicia, etcétera, etcétera. Ya Judas, hace 2000 años atrás, ya estaba pasando, pero revela lo que está pasando como nunca en este tiempo, que hay un libertinaje total dentro de las congregaciones. Me caso, me separo, me caso, me separo, me caso, sigo siendo profeta de Dios, cuidado, soy profeta de Dios, soy la profeta del Señor, ¿verdad? Hermano, si hacemos un estudio serio, no cualquiera era llamado a ser profeta de Dios, son palabras mayores, hermano. Palabras mayores. Profeta era Moisés, profeta era Elías, profeta era Jeremías, gente que aceptaba la soberanía del Señor, la voluntad del Eterno, no los payasos de hoy en día. Que tiran corbatas, medias, zapatos, pero no te tiran nada de la verdad del Señor. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Y la gente se acostumbra a todo eso y dice amén a cualquier cosa. Pero cuando alguien les predica la verdad, no dicen amén. Se quedan en silencio, se quedan callados, están enojados, se levantan, se van. Hermano, qué poca comprensión hay de la palabra del Señor, por lo que le estoy comentando. La gente ya no invierte tiempo para estar en los seminarios, no invierte tiempo. Mirá, tenés hoy la opción de poder estar en un estudio como este, y algunos, no, tengo otra cosa más importante que hacer. El Señor tenga misericordia de nuestras vidas, el tiempo de su venida está llegando. Hay hombres impíos también dentro de las congregaciones, peores que muchos mundanos todavía, y mucho peor, ¿verdad? Porque recibieron el conocimiento de la verdad y lo han pisoteado. Verso 5, mas quiero recordarles, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo sacado al pueblo de Israel de Egipto, hace una comparación, después,
destruyó a los que no creyeron. De alguna manera, en este pasaje hay un paralelismo de lo que va a suceder en la segunda venida del Señor. Va a salvar a los que se hayan arrepentido de corazón y hayan seguido el camino de la santificación, y después va a destruir a los que no creyeron. Recuerda que la palabra creer en hebreo es samán, que significa no se quisieron, para que se entienda mejor, no se quisieron rendir a la gracia verdadera del Señor, no se quisieron rendir a la unción santa del Señor, no quisieron aprender a obedecer por medio del Espíritu Santo, hermano. Y terminemos, como dije desde el principio, que no se puede obedecer y que no se puede ser santo. Hermano, yo no sé en qué cueva te metiste, en qué instituto, tal vez teológico, te pelaron los cables de la cabeza. El Espíritu Santo entró a nuestra vida para regenerar completamente nuestro ser. Obviamente, depende de nuestro libre albedrío, que nosotros nos rindamos, que nosotros permitamos al Señor reordenar nuestra vida y llevarnos nuevamente a aquella plenitud que teníamos antes de la caída. Vamos al libro Apocalipsis. Qué bueno dar un vistazo por el mensaje que trajo Juan a las 7 iglesias. Veamos algunas iglesias, la iglesia de Pérgamo. Apocalipsis capítulo 2, verso 12. Dentro de la congregación en aquellos días había mucha gente también negando al Señor. Así que, hermanos, si usted rechaza cualquier revelación de la palabra del Señor, tal vez usted, alguno que está escuchando, espero que no, pero si está escuchando, qué bendición, tenga que arreglar cuentas con el Señor porque usted lo negó al Señor como Pedro en algún momento. Hay algo que usted está negando del Señor en su vida, no le está permitiendo al Señor que esa palabra que está en alguna parte de la Escritura, se haga carne en usted. Apocalipsis 2.12, donde estaba el trono de Satanás, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. ¿Quién es el que tiene la espada aguda? Obviamente es el Señor, ¿no? Esa espada es simbológica, esa espada representa el filo de la palabra del Señor, al cual muchos le temen, pero no hay que temerle. La espada del Señor va a cortar toda la mugre, toda la porquería, toda la basura que traemos del mundo y de Satanás, y después el Señor va a derramar su aceite, quédese tranquilo, y lo va a sanar y lo va a cicatrizar. Pero a veces necesitamos también esa espada con toda la sabiduría del Señor, así como un cirujano va a operar, corta donde hay que cortar, saca el cáncer, el tumor, lo malo, y se vuelve a coser y se espera la cicatrización. Apocalipsis 2.13, yo conozco tus obras, de eso no hay la menor duda. El Señor conoce a profundidad nuestras vidas y dónde moras, donde está el trono de Satanás, ¿verdad? O sea, Pérgamo era una ciudad, como muchas ciudades hoy en día, ¿verdad? Acá en Paraguay se siente bastante también la opresión del enemigo, hay mucha idolatría, en Argentina también hay pueblos, hay ciudades totalmente entregadas al enemigo, pero tenemos que ser valientes y tenemos que avanzar con el poder del Espíritu Santo, como lo hizo Pablo, como lo hicieron los 12 apóstoles. Usted se piensa que era fácil testificar en aquellos días en Jerusalén. La gran mayoría rechazaba a Yeshua como el Mesías, después se fueron a Roma, se fueron al Asia Menor, donde había una idolatría, una brujería. Hubo ahí un pequeño bajón, y los siervos del Señor plantaron la obra de Dios. El apóstol Pablo fue un soldado de Jesucristo totalmente valiente. Estamos en Apocalipsis 2.13, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre, ¿no? Siempre el Señor tiene un pequeño remanente y no has negado mi fe. Eso es fundamental para alcanzar la salvación y la vida eterna. Retener el nombre del Señor, no avergonzarnos del Señor, no avergonzarnos de su nombre, que es un nombre santo, no negar la fe. La fe viene por el oír por el oír de la palabra de Dios. No negar la fe significa que no nos avergoncemos del Evangelio, como decía el apóstol Pablo, ni aún en los días en que Antipas está hablando de un testigo
un creyente, Antipas, que fue muerto entre vosotros, ¿verdad? O sea, predicar en aquellos días como lo va a hacer hoy en día, insisto con lo que dije al principio, a un pastor de renombre lo bajaron. ¿Por qué? Porque estaba hablando algo que ya para ellos, ¡ay, no! Está exhortando el pecado, ¡ah, qué tremendo! ¡Qué tremendo! Hermano, estamos frente a la gran ramera, estamos viendo en las iglesias prostituidas, las iglesias que adoran al becerro, que les gusta la orgía, que saltan en las danzas de la música diabólica, pero para las cosas espirituales y para las cosas ordenadas que estableció el Señor, para eso no tienen ánimo. Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre ustedes donde mora Satanás. O sea, era complicado predicar en esa ciudad, ¿verdad? Y posiblemente también muchos de los creyentes estaban contaminados, porque lo dice el verso 14, Apocalipsis 2:14, tengo unas pocas cosas contra ti que tienes ahí adentro, a los que retienen la doctrina de Balaam. La doctrina de Balaam era una doctrina, ya lo sabemos, ¿no? Lo que hemos estudiado, que amaba el dinero, la parte material. Balaam fue de tropiezo también para el pueblo de Israel porque los incitó a la seducción con las mujeres moabitas. Eso está en Números capítulo 25, ¿verdad? Que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Hoy hay muchos que son de tropiezo también para los creyentes, pastores, líderes, obreros, hermanos, hermanitos, a los cuales ya se les enseñó la palabra, pero no, ellos quieren seguir con la suya, dale que va, con la carne, son de tropiezo. Cuidado, hay palabras muy fuertes para aquellos que se conviertan en tropiezo para una congregación o para los pequeños. Van a ser lanzados a lo más profundo de la mar, se les va a atar una soga con una piedra de molino. Conocemos lo que dice la Escritura. Tropiezo, ¿por qué? Porque Balaam llevó, dice el verso 14, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Yo ya no discuto, simplemente expongo, ¿verdad? Me acuerdo, hubo un tiempo un poco fuerte, ¿no? El tema, por ejemplo, nunca celebré la Navidad, gracias al Señor. No, ¿cómo no celebra la Navidad? O el huevo de Pascua, la diosa Astarot. O el árbol de la fornicación, ¿verdad? O Papá Noel, o los duendes. Hermano, prediquemos la verdad. Todo muy lindo, las estrellitas, las luces de colores, hermano, pero ¿qué dice la palabra del Señor? Y si en lo poco no eres fiel, en lo mucho el Señor no te pondrá. No, pero Pastor Chimeno, usted tiene que aceptar, tiene que aflojar, tiene que ser flexible. ¿Flexible con qué? Con el pecado. Flexible con tu rebelión, flexible con tu mentira, con tu engaño de Satanás. No, hermano, yo me quiero salvar, yo quiero llegar a la patria celestial. Y arranco con la Navidad y te arranco con el carnaval y el huevo de Pascua, porque eso es la base mínima de todo a donde quieren llegar después, que es el adulterio, la fornicación, que aceptes todo, ¿verdad? Todo el paquete de Satanás, el combo de Satanás. Mi querido hermano, ¿cuánta gente poniendo tropiezo dentro de las congregaciones? Robando, mintiendo, estafando, excusándose, justificándose. Hermano, estamos hablando que la unción entra, es poderosa. Si usted le permite, la unción lo tiene que transformar a la imagen y semejanza del Señor. No hay otra. No hay otra. Si no, usted no está en el Señor, le ha negado. Si no, significa que lo suyo es una apariencia, nada más. Se congrega por congregarse, tiene una Biblia muy linda por tenerla, nada más. Pero no la está viviendo, no es una carta leída, como dice Pablo. Apocalipsis 2:15, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. La doctrina de los nicolaitas era salvo siempre salvo. Usted entonces va y le dice a su esposo, te engañé por 237 veces, ¿verdad? Pero salvo siempre salvo. Vivo robando, vivo mintiendo, pero Dios sabe. Así te hablan los creyentes hoy en día, creyentólogos. Qué tremendo, hermano.
cuánta ignorancia, ignoran voluntariamente en realidad lo que dice la palabra del Señor. Así que esta congregación de Pérgamo, mire, mataba a los siervos de Dios, eran de tropiezo, comían cosas sacrificadas a los ídolos, había fornicación. La doctrina de los nicolaitas era una doctrina recontra liviana, la que yo aborrezco, dice el verso 15. La que yo aborrezco. O sea, los nicolaitas tienen que ver con lo que leíamos en la carta de Judas, que convertían la gracia en un total libertinaje. Hermano, yo no te estoy condenando, vuelvo a repetir algo que menciono en muchas de las transmisiones. Mi deber como siervo del Señor es traer la exhortación, más que este es un ministerio de exhortación y de amonestación. Al contrario, esta palabra procura llevarte al arrepentimiento, a sanar tu corazón, a que puedas abandonar el pecado y llenarte del poder del Espíritu Santo para vivir en las alturas espirituales. Yo ni salvo ni condeno, mi deber es exhortar y darte el parámetro espiritual por medio de la palabra del Señor. Pero obviamente, hermano, la Escritura es claro, el Señor dice que Él aborrece a aquellos que convierten la gracia en libertinaje. La gracia no es licencia para pecar, la gracia es poderosa para transformar tu vida. La gracia del Señor puede nuevamente restaurar todo tu ser. Eso es lo que enseña la doctrina bíblica. Apocalipsis 2:16, por tanto arrepiéntete, siempre está la salida mientras hay esperanza, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. O sea, al principio habla de que tiene la espada de dos filos, la cual pretende cortar el pecado. Pero si esta congregación o quien sea rechaza la palabra del Señor, la palabra de Dios te destrozará. Como dice la Escritura, Apocalipsis, simbológicamente, que viene el Mesías, Yeshua, con una espada aguda que sale de sus labios. Obviamente que eso no es literal en ese momento, sino que es el poder de la palabra, el cual va a cortar en 1000 pedazos, en millones de pedazos, a todos los que rechazaron abiertamente la palabra del Señor. Acá no estamos jugando, hermano. Acá no estamos jugando, esto es muy serio, ¿verdad? Tenemos que tomar con toda la seriedad la palabra del Señor. Pelearé contra ellos. O sea, si está peleando contra este grupo dentro de esta congregación, es porque ese grupo no le pertenece ya al Señor. Ellos decidieron apartarse. Son la prostituta, son la gran ramera, como también enseña Apocalipsis 19, ¿verdad? La gran ramera va a ser destruida. Vayamos ahora a Apocalipsis 3:7 para ver el mensaje a la iglesia de Filadelfia, que es una de las mejores congregaciones, pero aún así hay pequeños grupos que están siguiendo al enemigo. Y esto es interesante hablarlo, hermano, porque siempre pensamos, bueno, los malos están afuera, ¿verdad? Y sí, hay muchos malos afuera, pero hay muchos malos adentro del campamento. Malos pastores, malos evangelistas, malos hermanos, etcétera, etcétera, hermano. Tenemos que tener un gran discernimiento espiritual. No es que usted se va a someter a cualquier persona, no, muéstrame tus frutos. Muéstrame tus frutos espirituales, ¿verdad? Acá no se trata de que alguien se autodenomine o aunque venga con el carnecito y diga soy pastor y estudié acá y allá. No tiene nada que ver, ¿verdad? Tenemos que ver el fruto del Espíritu del Señor. Apocalipsis entonces, capítulo 3, verso 7, escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo. ¿Quién habla ahí? El santo. El verdadero, el que está lleno de verdad. El que tiene la llave de David. Esa llave representa, ya lo hemos estudiado, la palabra de Dios. Y que ninguno, el que abre, ninguno cierra, y cierra, ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Es la entrada, obviamente, al reino del Señor, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Primero comienza hablando del grupo fiel, del remanente fiel. La puerta está abierta. El Señor, ¿a quién le abre la puerta? Aunque tengamos poca fuerza, el débil dice, fuerte soy en el Señor.
Somos fuertes al guardar la palabra, somos fuertes al invocar el nombre del Señor y no avergonzarnos de Él nunca, y la puerta estará abierta para nosotros. Pero la puerta estará cerrada para aquellos que adulteran la palabra, pisotean la palabra, que no caminan en santidad. Apocalipsis 3:9, aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, falsean, fingen. ¿Se da cuenta? Había también siempre, como dice el hermano Juan, ¿no? Está mezclado el trigo con la cizaña, pero el Señor se va a encargar de separar, llegado el momento. Mientras tanto nos da discernimiento. Ah, mira, ese es cizaña. Ah, mira, ese es un lobo. Ah, mira, ese es un falso hermano, ¿verdad? Orá por él, que se convierta. Y si no se convierte, bueno, toma tus recaudos. Y el Señor dice que los entrega, y está llegando la segunda venida donde el Señor va a salvar a las ovejas y va a condenar a los cabritos. Está hablando de la Keilah, la sinagoga, la asamblea, lo que hoy sería la congregación. Sinagoga de Satanás, es fuertísimo esto. Pero esto no sorprende de la boca del Señor Yeshua, porque Él en Mateo 23 le dijo a los fariseos, a los religiosos, serpientes engendros de víboras. Juan capítulo 8, 44 en adelante, ustedes son de vuestro padre con minúscula del diablo, porque los deseos del diablo quieren hacer desde el principio. Entonces, hermano, no sorprende, ya en aquellos días había muchos anticristos. Estaban no con la unción santa, sino con la unción del anticristo, que es una unción de oposición al carácter santo del Señor. Es una unción de oposición a lo que dice la palabra de Dios. Y los peores son los creyentólogos. Ah, no, eso ya pasó, y eso ya pasó, y eso ya pasó. Ah, no, eso no es tan así. Son los peores. Son los peores, están bajo un espíritu del anticristo, lastimosamente, mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Para que usted pueda entender esta comparación es un poco, para que usted entienda lo que está diciendo acá, creo que ya lo he explicado, pero por la gente que no lo recuerda, los nuevos, es el caso de José con sus hermanos. José viene a representar la buena congregación y los hermanos son la sinagoga de Satanás hasta que después se conviertan, si Dios lo permite. Mintieron, fueron a Jacob y le dijeron, mirá, una bestia mató a tu hijo, mintieron. Lastimosamente pasaron 13 años, o Jacob pasó 13 años sin saber la verdad, pero dice acá, he aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies, ¿verdad? Esperamos eso, oremos por los que hoy son apóstatas, infieles, oremos por aquellos que siguen un evangelio prostituido, oremos por aquellos que hoy convierten la gracia en libertinaje. Mira, está lleno, yo conozco un montón acá, está plagado, plagadísimo. Uno tiene que ser fuerte por donde voy, o la gran mayoría, Pastor Jiménez no están así. Pastor Jiménez no es tan así. Pastor Jiménez no es tan así. El Señor Jesucristo no es tan así. A ver, hermano Robert, bienvenido. Ni mi predicación fue con palabras, amén. Pero eso ha sido, exactamente. Qué lindo lo que estás poniendo, querido hermano. Señor te bendiga. Hermana Miriam del Uruguay también. Señor le bendiga, sean bienvenidos. Y así estamos con pastores, líderes, diáconos, diaconinos, no están así, ¿verdad? Qué tremendo, digo, hermano. Pero oremos, Dios tiene poder. Dios tiene poder. Yo tengo una frase, suelo decir muchas veces, ¿no? Anhelo mucho y me da mucho gozo cuando sucede esto, ¿verdad? Que aquellos enemigos del Señor o enemigos míos por tener al Señor en mi corazón, que un día se vuelvan al Señor y podamos caminar juntos. Porque el Señor es poderoso, acuérdense, Pablo era un enemigo. Pablo era un tremendo enemigo, el Señor le dio un sapleno, bajó del caballo. Qué tremendo, y terminó siendo un gran instrumento en las manos del Señor. Apocalipsis 3:10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Y los que tenemos la unción santa del Cordero tenemos que tener paciencia, hermano. En estos tiempos, si usted va a predicar la verdad y no tiene paciencia, no va a poder soportar. No va a poder soportar. Primero que tenemos que tener el carácter del Señor. Él tiene un carácter santo, amoroso, misericordioso, lleno de autoridad también, de verdad, y paciente. Por eso en el fruto del Espíritu está la paciencia.
Yo hoy tengo un cierto gozo, ¿verdad? Somos un pequeño remanente, pero hay vidas que realmente empezaron muy mal, vinieron muy mal, como venimos todos del mundo, retorcidos, etcétera. Pero hoy están bastante más cambiados, obedeciendo a la palabra del Señor. Tal vez te miraban medio torcido al principio, pero bueno, son los gajes del oficio, como se dice. Pero qué lindo, hermano, es cuando esa persona, ¿verdad?, que está a cargo de la obra, tiene paciencia, está orando, ¿verdad?, con la unción santa, porque solamente con la unción santa, como ya hemos estudiado, se va a pudrir el yugo. Ese yugo de oposición, ese espíritu contrario que hay en esa mente y en ese corazón, solamente lo podemos vencer con la unción del Santo de Israel. Apocalipsis 3:10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Apocalipsis 3:11, aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Vayamos ahora, hermano, a 2 de Timoteo, la segunda carta a Timoteo capítulo 2. Segunda carta a Timoteo capítulo 2, verso 8 al verso 13. Estamos viendo, hermano, cómo la gente que niega la palabra del Señor es porque quiere, obviamente, seguir otra ruta, el camino de la carne. Pablo le da estos consejos a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 2, verso 8. Acuérdate de Yeshua, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades. Pablo sufría muchas penalidades. Aquellos que queremos levantar el nombre del Señor, defender el nombre del Señor, defender la doctrina del Señor, hablar de su santidad, vamos a pasar por ciertas penalidades, es inevitable. Y si usted no quiere pasar por eso, entonces, como hablé al principio en la carta de Pedro, usted seguramente va a querer abrazar el camino de los falsos profetas, para agasajar a su carne, para sentirse cómodo, para que nadie lo critique, para que nadie murmure, va a querer estar bien con el diablo, va a querer estar bien con todos los pecadores. No se puede. Principalmente tenemos que estar bien con el Señor, número uno. Principalmente los siervos del Señor y el pueblo del Señor tenemos que estar bien con el Señor. Dice, sufro prisiones a modo de malhechor, 2 Timoteo 2:9, mas la palabra de Dios no está presa. O sea, Pablo estaba dispuesto a morir, y de hecho murió, lo degollaron, murió hasta el último aliento, todo su ser predicaba la verdad. Como Pedro, como terminó muriendo crucificado boca abajo. Entonces, mi hermano, tenemos que tener en cuenta, ¿verdad?, que estamos entrando en la recta final, son los últimos tiempos. Habrá una gran persecución a los que predicamos la verdad, no solamente del mundo. Por no decir, mi querido hermano, que tal vez los peores son los que están dentro del campamento, porque eso es lo que estamos hablando, los que se introducen. Ahí estaba Judas, ahí estaban los fariseos, los saduceos, los escribas, ¿verdad?, los falsos maestros, los falsos profetas, como declara la carta de Pedro, 2 Timoteo 2:10. Por tanto, hermano, por eso le digo yo quiero hablar en base a mi experiencia, una experiencia que yo nunca pensé que la iba a tener que vivir, pero la estoy viviendo. El Señor tenía un diseño para mi vida. 2 Timoteo 10, por tanto todo lo soporto por amor de los escogidos. Si usted va a ser siervo o sierva del Señor, sea que sea pastor, profeta, maestro, va a tener que soportar un montón de cosas. Va a tener que soportar la crítica, la murmuración. A Moisés lo volvieron loco los 40 años en el desierto. A Jeremías, 20 años. Su propio pueblo los rechazaba para que ellos también obtengan la salvación que es en el Mesías Yeshua con gloria eterna. Entonces, hermano, hoy hay una gran apostasía, pero tengamos esa paciencia y esa esperanza. No digo que todos, porque no podemos negar lo que dice la Escritura, pero el Señor todavía estamos a tiempo que algunos van a ser tocados, se van a arrepentir,
y van a ser trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Oremos por esto. Sigamos. Palabra fiel es esta, 2 Timoteo 2:11, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Obviamente hay que morir en el Señor, ¿no? Cuando usted toma la cruz está muriendo con el Señor y está muriendo al pecado para vivir a la nueva vida, una vida de santidad, una vida de verdad. Y luego que dice el verso 12, si sufrimos, también reinaremos con Él, ¿verdad? Ah, no, yo quiero reinar, pastor, pero sufrir no. Yo no voy a sufrir el rechazo. No voy a sufrir que me escupan en la cara. No, yo fui criado en una sociedad donde tengo que agradar a toda la gente, me tengo que poner la careta y no. Hermanos, tenemos que crecer, tenemos que madurar, tenemos que aprender. Yo tuve que aprender. Si no, ya el Señor por ahí me hubiera eliminado. El Señor me eligió, me dijo, mira, Gustavo, este es el ministerio. No, pero Señor, ¿por qué justo me diste el ministerio en la exhortación? Yo que la quería pasar también, ¿verdad? Con la gente, ¿verdad? Y bueno, pero es el Señor el que elige, es el Señor el que llama. A Pablo lo aborrecieron, a Jeremías lo aborrecieron, a Juan lo aborrecieron. Es así, mi hermano. Si le negáremos, Él también nos negará. Cuidado, acá está la palabra arneomai. Si le negamos, usted se niega a compartir una verdad de Dios porque, no, esto mejor no, esto pasa lo mejor. Este tema no, este tema no, este tema no, y el otro tema no. Usted es un hipócrita entonces. Usted está negando al Señor. Nosotros nos debemos a toda la palabra del Señor. Hay que investigar toda la palabra del Señor. El Espíritu Santo te va a poner una carga, un sentir, y te va a decir escudriñá, meditá, estudiá, compartí y hablar lo que yo pongo, como le dijo el Señor a Ezequiel, en tu mente, en tu corazón y en tus labios, punto y aparte. Con el Señor no tenemos que discutir, hermano. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Qué tremendo, hermano. Este versículo está recontra mal agarrado por los creyentes, ¿verdad? Un texto fuera de contexto. No, ¿sabe que si yo soy infiel, entonces Dios es tan fiel conmigo? No, si usted es infiel, hermano, si usted sigue siendo infiel, va a terminar en el infierno. Porque no se puede negar la Escritura. El Salmo 101 dice, mis ojos pondré sobre los fieles que están en la tierra. Escuche las últimas grabaciones que hemos hablado acerca de ser un siervo responsable. Mateo 25, sé fiel en lo poco y en lo mucho te pondré. El siervo negligente y irresponsable fue echado afuera en las tinieblas, de afuera. Hermano, estudiemos bien la palabra del Señor, por favor. No, si soy infiel, Él es fiel. Qué tremendo, amigo hermano. ¿Usted piensa que el Señor se va a casar con una novia infiel? Haga un estudio, busquen la concordancia, la palabra fiel, fielmente, fidelidad. El Espíritu Santo, la unción del Señor, entra para eso también, hermano. Si la unción entró en su vida, usted va a ser un siervo fiel. Como dice la Escritura, el autor de Hebreos recuerda la vida de Moisés. Moisés fue fiel en toda la casa, en toda la administración de la casa del Señor. Ni que hablar Yeshua. Estamos hablando entre los seres humanos, entre los hombres. Pablo fue fiel una vez que tuvo la unción santa del Señor. Pero acá dice algo interesantísimo, hablando del Señor. Él no puede negarse. El Señor no va en contra de su naturaleza nunca. Y nos pide a nosotros que no vayamos nunca en contra de su naturaleza. Es más, si su naturaleza está en nosotros, nosotros no le vamos a negar al Señor. Él nos va a dar la fuerza para poder ser fiel hasta el último instante. Hoy no lo hemos visto, pero estamos tocando justamente el mensaje a las 7 iglesias de Asia Menor, ¿no? A Esmirna creo que le dice, sé fiel hasta la muerte. Y te daré la corona de vida eterna. ¿Se da cuenta que hay una condición? Hay requisitos para seguir y servir al Señor. Vayamos a Lucas 22, 28. Hoy vamos a ir un poquitito más. Lucas capítulo 22, 28. Vamos a ver la negación de Pedro, por lo menos la negación que él pensaba que no iba a realizar. Después sabemos que él se volvió al Señor. Bendito sea el nombre del Eterno, ¿no? Es largo un poco el capítulo, vamos a ver hasta dónde llegamos. Lucas 22, 28,
Vamos a ver ahora en este subpunto que la negación es producto de no haberse entregado, convertido totalmente. Pedro, en aquel momento, más allá de su declaración, por eso veíamos en el libro de Tito, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Y como Pedro todavía tenía varios vestigios de arrogancia y de soberbia, él habla con arrogancia y le dice al Señor, yo no te negaré nunca, aunque tenga que ir a la muerte, iré contigo, pero en ese momento él no estaba completamente revestido de la unción del Señor. Y por eso queremos compartir este capítulo como un ejemplo y prepararnos nosotros también, de alguna manera, en donde nos toca vivir, en donde nos toca movernos, que no lo neguemos al Señor nunca. Lucas 22, 28, ustedes son los que constantemente habéis perseverado conmigo en mis tribulaciones. El Señor reconoce eso, que los discípulos venían estando con el Señor. Por eso yo os preparo el reino celestial como mi Padre me lo preparó a mí, para que coman y beban a mi mesa en mi reino, ¿no? Les está hablando de la promesa del reino, y se sienten sobre tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Dijo también el Señor, Simón, Simón, mira que Satanás va tras de ustedes para zarandearlos como el trigo. Bueno, menos mal, como hoy dijo el hermano Juan, ¿no? Por lo menos está hablando acá del trigo, no de la cizaña. Pero ¿qué le dice el Señor? Mientras le habla de la promesa del reino, y todos estamos maravillados, el reino, llegar al reino, qué lindo, es lo más lindo, seguro. Pero en medio, por eso les quiero dar todo el contexto, en medio de todo eso, en medio de esas promesas, el Señor le dice en el verso 31, mira que Satanás los va a zarandear. Y todo lo que el Señor permite, como lo permitió en la vida de Job, en la vida de alguien que es trigo, aunque por ahí falta madurar algunas cosas en términos espirituales, a la larga, ¿no? Como dijo Pablo, todo ayuda para bien para aquellos que amamos al Señor. Hay luchas, hermano. Hay luchas. El Señor está probando nuestros corazones. Verso 32, mas yo he rogado por ti a fin de que tu fe no perezca. Y tú cuando te conviertas, se lo dice claramente, pero Pedro seguramente no lo entendió en aquel momento. Confirma en ella a tus hermanos, cuando te vuelvas de toda esta situación que yo voy a permitir, cuando te conviertas. Marque eso. Interesante, hermano. A veces pensamos que estamos totalmente convertidos, pero una pequeña prueba muestra que somos incrédulos, saca a la luz que hay muchas áreas de nuestra vida que no confían en el Señor. Sigamos leyendo, muy interesante todo el capítulo de Lucas 22, verso 33. El Señor respondió a él, yo estoy pronto a ir contigo a la cárcel y aún a la muerte. Y el Señor le está diciendo que él no está convertido. El anhelo es muy lindo, ¿verdad? El deseo de Pedro es muy hermoso, hermano, pero si usted y yo no tenemos la llenura malé, que ya hemos estudiado, no solamente la llenura de la comprensión, sino que malé significa estar armado con todo el poderío y la potencia y la fuerza del Espíritu del Señor, que es poder, que es sabiduría, que es conocimiento, etcétera, etcétera. Verso 34, pero Yeshua le replicó, yo te digo, Pedro, que no cantará hoy el gallo antes que tú niegues 3 veces haberme conocido. Le caemos a Pedro con todo, pero ¿cómo andamos hoy en esta noche, mi querido hermano? ¿Cómo andamos? Ni en el barrio querés testificar, que avergonzar del Evangelio con tu familia, ¿verdad? No tenés el coraje, el valor de hablarle a la gente la verdad cuando los ves ahí metidos en el paganismo, ¿no? Porque va a haber un problema familiar, se va a armar la gorda. Mi querido hermano, Pedro por algo terminó negando, porque le estaba faltando, obviamente, esa llenura del Espíritu del Señor. Podemos seguir viendo los versículos que vienen ahora, los vamos a dejar un poquito más, vamos a ir avanzando. Vamos a Lucas, gloria al Señor, capítulo 22, versículo 40. Y llegado que fue allí, les dijo, orad para que no caigan
en tentación, y apartándose de ellos como a la distancia de un tiro de piedra, hincada las rodillas hacia oración. Lucas 22:42, diciendo: Padre mío, si es de tu agrado, aleja de mí esta copa, no obstante, no se haga mi voluntad, sino la tuya. En esto se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo, y entrando en agonía oraba con mayor intención. Qué tremendo, mi hermano, el Señor siendo ejemplo. Él estaba ya preparándose para el sufrimiento. Judas lo iba a traicionar, lo iban a traicionar todos los discípulos, iban a venir los soldados, iba a ir a Pilato, iba a ir a Herodes, iba a volver a Pilato, lo iban a crucificar de una manera terrible, como bien ya la gran mayoría de nosotros sabemos, pero el Señor estaba lleno, siempre estuvo lleno, por eso pudo enfrentar ese sufrimiento y ser fiel al Señor. El Señor mismo nos dio ejemplo a nosotros de cómo poder cumplir hasta el final la gran comisión, la gran tarea que el Señor nos da a cada uno de nosotros, ¿verdad? Verso 45, y levantándose la oración y viniendo a sus discípulos, los halló dormidos por causa de la tristeza. Verso 46, vamos redondeando, les dijo: ¿por qué duermen? Levantaos, orad para que no caigan en tentación. Y en esta área, mi hermano, tenemos que mejorar seguramente todos. Para no negar al Señor, algo fundamental es tener comunión con Él. La tentación va a venir, la zaranda va a venir, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Yo hace, no recuerdo si un poquito más de 4 o 5 días esta semana me levanto y siento la voz del Espíritu, directo siento la voz del Espíritu, viene a mi corazón ese texto que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y realmente fue un día que tuve que luchar mucho, ¿verdad? Seguramente el Señor me estaba advirtiendo, ¿verdad?, de que espiritualmente había varias luchas espirituales, yo las sentía en mi cuerpo, también finalmente las pude sobrepasar, he vivido muchas de estas situaciones. Entonces, mi hermano, el enemigo trabaja para apartarnos, el enemigo trabaja para contristar la presencia del Señor en nuestras vidas, el enemigo trabaja para adormecernos espiritualmente, ¿verdad? Que no entremos en la oración. Es una manera también de negar al Señor. El no estar dedicados, el no estar apartados, el no estar estudiando la palabra, el no estar congregándonos, el no estar alabando el nombre del Señor. Verso 48, aparece alguien más en escena, Lucas 22:48. Un poquito más, hermano. Termino este capítulo y estamos orando al Señor. Estoy resumiendo. Y Yeshua le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Ahí vemos al traidor, ahí vemos al falso, ahí vemos al engañador, ahí vemos al mentiroso, ahí vemos al hijo de perdición, ahí vemos al apóstata, ahí vemos a aquel que participó, gustó de la buena palabra, como dice Hebreos 6:4, pero tomó su decisión. Tomó su decisión. Y con esto voy redondeando, mi hermano, cada uno de nosotros, cada día, por no decir cada hora, cada minuto, cada milésima de segundo, estamos tomando decisiones a diario en la vida cotidiana. Versículo, bueno, lo otro ya es cuando le corta la oreja, podemos ver un poquito más. Gloria al Señor. Vayamos a la traición de Pedro, Lucas 22:53, habiendo estado con ustedes cada día en el templo, no extendieron la mano contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. ¡Wow! Yeshua tenía un discernimiento tremendo. Venía una hora gloriosa, él iba a vencer sobre el diablo, la muerte, el pecado, pero en ese momento, mas esta es vuestra hora, porque venían los soldados, venía la traición, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas en la soberanía del Padre. Así como el Eterno le permitió lo que le permitió al enemigo con respecto a la vida de Job, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasó después? Verso 54, prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro ya le seguía de lejos, porque él no estaba convertido. Él creía que sí, pero el Señor se lo dijo, ya lo hemos leído. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Ya uno ya empieza a compartir con todos los enemigos del Señor.
Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y le dijo, también estaba con él, pero él lo negó. Primera negación de Pedro: mujer, no lo conozco. Que el Señor nos ayude, querido hermano. Estamos hablando en este punto de la unción verdadera, si realmente estamos del lado del Señor, si estamos siendo fieles, si nos estamos preparando, si nos estamos llenando del Señor, si nos estamos fortaleciendo. Porque van a venir momentos, hermano. En Paraguay, en Uruguay, en Argentina, en el mundo entero, van a venir momentos de tribulación. Tenemos que saber las Escrituras, tenemos que saber lo que viene, no podemos fantasear. No podemos fantasear. Sí, el reino viene, ¿no? Y Yeshua comienza a hablarle, no, hay un reino, pero después que le habla del reino le dice, pero mira que ustedes van a sufrir conmigo, van a tener que tomar de esta copa también. ¿Se da cuenta? Por eso le estoy leyendo el capítulo entero, porque a veces leemos una porción y entonces leemos un texto fuera de contexto. Todo muy lindo, no se habla mucho del reino, el reino ya, el reino acá, el reino, la prosperidad, dólares, oro, plata que cae. No, hermano, el reino, pero hay que pasar por el sufrimiento, hay que tomar la cruz. Lo hemos leído en la iglesia de Filadelfia, viene la hora de la prueba también, sobre el mundo entero. Y todo el texto bíblico, el canon bíblico dice exactamente lo mismo, no hay contradicción. El Espíritu, hablando por uno por otro, dice hay que guardar la palabra y no negar el nombre, guardar la palabra y no negar el nombre, guardar la palabra y no negar el nombre. Eso es en todo, hermano. La conclusión del mensaje oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Vamos terminando, Lucas 22, 58, un poco después, viendo el otro, dijo, tú también eres de ellos, y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Verso 59, como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dice. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor, que le había dicho antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, inmediatamente, gracias a Dios, saliendo fuera, lloró amargamente. Qué tremendo, hermano. Vamos a seguir hablando de todo esto. El Señor me los bendiga. Agradezco mucho al Señor por sus vidas, que estén compartiendo con nosotros, que esta palabra sea de bendición, que esta palabra, si es necesario, como a Pedro, nos pueda conducir a llorar amargamente, a arrepentirnos. En cuántos aspectos de nuestra vida lo negamos al Señor. Como hoy hablaba con una hermana muy querida, ¿cuántas veces, hermano? Mire lo que le voy a decir, si nos quejamos, ya estamos negando al Señor. Como el pueblo de Israel, se quejó, 40 años se quejó en el desierto. Ahora, en un momento el Señor se enojó con ellos. Números 11, mandó fuego, quemó uno de los extremos del campamento. O como vengo hablando, Zacarías 11, los 3 pastores inútiles, que dice en un momento Zacarías 11, que lo aborrecieron al Señor y que el Señor mismo se impacientó con estos pastores y los destruyó en un mes. Entonces, mi hermano, todo esto nos indica, recibo el amén, esto nos indica, hermano, que no podemos jugar a la religión, nos tenemos que fortalecer, hermano. Nos tenemos que fortalecer cada día. No podemos tomarnos vacaciones de la presencia del Señor. El enemigo no tiene otra meta, y termino ya con esto, no tiene otra meta más que destruirte, que destruirnos. Él es padre de mentira, vino a matar y a destruir. Y para destruirte lo que va a querer es que la unción, como ponemos el vasito siempre, que vaya bajando la unción hasta que desaparezca. Que la presencia del Señor ya no gobierne más ni tu espíritu, ni tu alma, ni tu cuerpo, ni tu mente, ni tu voluntad, ni tus emociones. Y entonces cuando te tenga en ese estado de debilidad, te va a dar el golpe final. Qué bueno que el Señor utilizó todo esto para enseñarle a Pedro. Después de todo esto, Pedro se convirtió en un hombre espiritual. En un hombre a tal punto que el Señor lo puso como cabeza, como uno de los líderes importantes de la congregación primitiva de aquellos días. Padre, te damos gracias. Tu palabra es viva, tu palabra es poderosa, Señor. Bendice a tu pueblo, Padre. Rogamos ahora que tú nos fortalezcas, Padre, que podamos ser humildes, Señor, que podamos estar humillados delante de tu presencia, buscando, Señor, tu poder, tu autoridad para poder
atravesar los días de oscuridad, de tiniebla, de tribulación, que ya están viniendo sobre el mundo. Mas tú prometes, Señor, guardar a tu pueblo, al remanente, Señor, que está ungido verdaderamente con tu palabra, que está ungido con tu Espíritu Santo, Señor. Por eso es vital, Señor, que nos llenemos de ti, Señor. No queremos una parte, queremos la llenura, Mané, la llenura, desbordar de tu presencia, día y noche, más de ti, Señor. Más de ti, Señor, más de ti en cada uno de nosotros. Renueva la unción, Señor. Renueva la unción, renueva el aceite, renueva la palabra. En el nombre de Yeshua, renueva el incienso para orar, para clamar, Señor, delante de tu presencia, Señor. Tener la autoridad para reprender también toda oscuridad, toda tiniebla. Aleluya, aunque esa potestad se estaba sirviendo alrededor de la vida de Yeshua, no pudo ser tocado por el enemigo, ni aún en la cruz, porque Yeshua dijo en un momento: el enemigo no tiene nada de mí, el enemigo no me puede tocar. Aleluya, aleluya, te alabamos, Señor, te damos toda gloria, toda honra, Señor. En medio de las tribulaciones estaremos consagrados y apartados solamente para ti, y decimos amén y amén al Señor. El Eterno les bendiga, hermanos. Será hasta la próxima semana con la ayuda del Señor. Nos estamos avisando en qué momento podemos estar compartiendo con ustedes. Shalom, shalom. Hasta la próxima oportunidad.